y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a esta clase de química que dedicamos a la polaridad y justificaremos la polaridad del trihidruro de boro, también conocido como borano. Lo vamos a explicar según la teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Un vídeo muy sencillo, muy completo, muy interesante, te invito a que lo veas, así que pon atención que comenzamos. En este ejercicio se pide justificar la polaridad de la molécula de borano, trihidruro de boro o borano. Esta molécula está formada por un átomo de boro y por 3 átomos de hidrógeno. Hidrógeno de símbolo químico H y boro de símbolo químico una B. Estos elementos se ubican en la tabla periódica. Lo primero de todo que debemos hacer cuando trabajamos ejercicios de este tipo es identificar si se va a tratar de metales o no metales, porque esta polaridad tiene cabida dentro del enlace covalente principalmente. Entonces vamos a estudiar cómo son los elementos, si son metales o son no metales. Pues fijaos bien que si nos vamos a la tabla periódica, en esta zona que os he coloreado en naranja, están los metales. También está el hidrógeno en esta primera casilla, que aunque está en el grupo de los alcalinos, de los metales alcalinos, el hidrógeno es un no metal. Luego en esta zona, que está coloreada de azul, están los no metales. Y en esta escalera aquí, que aparece coloreada en rojo, están los semimetales o metaloides que tienen características intermedias entre metales y no metales. Debéis saber la ubicación de los principales grupos y conocer los nombres de los elementos. Para eso os voy a dejar arriba el enlace al vídeo de aprender la tabla periódica de una manera sencilla y así podéis aprender los principales elementos y los principales grupos que nos ayudan luego a trabajar estos ejercicios. Así que en el grupo 1, que están los metales alcalinos, está el hidrógeno. Pero hemos dicho que el hidrógeno es un no metal, así que vamos a escribir aquí, ya tenemos este elemento que es un no metal. Y el boro, aquí están los alcalinos, alcalino-térreos, aquí en el grupo 13 están los térreos. Y el primero del grupo es el boro, que es un metaloide, es entre metal y no metal, con características intermedias. Entonces, este elemento, un metaloide o semimetal. Este elemento tiene características intermedias entre metales y no metales, por eso puede formar también enlaces covalentes. Así que vamos a tener el boro con los hidrógenos y los enlaces van a ser enlaces de tipo covalente. Este tipo de enlace se caracteriza porque hay una compartición de electrones, se comparten los electrones para formar ese enlace. Además, hay más tipos de enlaces, hay enlaces metálicos, que ocurren entre un solo elemento metal, también hay enlaces iónicos que ocurren entre metal y no metal, pero en este caso ya hemos visto que va a ser enlace covalente, en el que se comparten electrones. Ahora ya sí vamos a pasar a justificar la polaridad del borano. Lo vamos a hacer en 3 pasos, haremos el diagrama de Lewis, la geometría molecular y la polaridad. Y vamos a estudiar por un lado la polaridad de los enlaces y después la polaridad de la molécula. La polaridad va a consistir en una distribución asimétrica de la nube electrónica que forman los átomos en el enlace en torno precisamente a ese enlace. Cuando esa distribución es asimétrica, entonces se dice que el enlace es polar. Cuando tenemos una distribución simétrica de esa nube electrónica en torno a los átomos que forman ese enlace, pues entonces decimos que el enlace es apolar. Ahora ya sí, pasamos a justificar la polaridad en 3 pasos. Haremos en primer lugar el diagrama de Lewis, después la geometría molecular y a continuación la polaridad. Y luego después vamos a explicar bien en qué consiste la polaridad. Bueno, pues el primer paso es hacer el diagrama de Lewis. Para hacer el diagrama de Lewis se coloca el símbolo del elemento rodeado de puntitos, tantos como los electrones de valencia tenga ese elemento. Entonces, tenemos aquí un átomo de boro y 3 átomos de hidrógeno. Para hacer el diagrama de Lewis de esa molécula, pues vamos a colocar el boro como átomo central
y vamos a colocar los hidrógenos alrededor. Y ahora, los electrones de valencia de estos elementos. El boro, hemos dicho que estaba en el grupo 13. Sabiendo el grupo en el que están los elementos, de estos grupos principales podemos ver los electrones de valencia. En el grupo 1, un electrón de valencia. En el grupo 2, 2 electrones de valencia. Grupo 13, 3 electrones de valencia. Así que el boro va a tener 3 electrones de valencia, 3 puntitos. Ahora, los electrones de valencia del hidrógeno, como ocupa la primera casilla de la tabla, está en el grupo 1, tiene un electrón de valencia. Pues vamos a colocar un electrón al hidrógeno. Luego, el diagrama de Lewis de cada elemento independiente, unimos los átomos y ahora ya sí tenemos el borano, con unos enlaces. Estos enlaces se forman principalmente para que los átomos consigan estabilidad. En la mayor parte es para conseguir configuraciones estables, cumpliendo, en el caso del hidrógeno, la regla del dueto, que como tiene un electrón con 2 ya tiene la capa completa, con lo cual este hidrógeno tiene 1 y 2 electrones y tiene capa completa. Y aquí cada uno de los hidrógenos ocurriría igual, pero el boro, fijaos bien que el boro tenía 3 y ha compartido 3. No cumple lo que se llama regla del octeto. Para que los elementos consigan esa estabilidad, no siendo estos que tienen números atómicos más bajos, como el hidrógeno, completan la última capa con 8 electrones. En este caso, el boro no cumple esa regla del octeto. Cuando en algunos casos, como estos, son especiales y no se cumple esa regla del octeto, se dice cuando se quedan con menos electrones de los que son para el octeto, en este caso tiene hipovalencia el boro, pero que es un caso especial y lo dejamos así porque es así como ocurre en realidad. Si tuviese más electrones de la cuenta, se diría hipervalencia. En este caso, el boro va a tener hipovalencia porque se queda con menos electrones, es decir, no completa el octeto, pero realmente es así como hay que dejarlo. Entonces, el hidrógeno ha compartido aquí un par de electrones con el boro, aquí otro y aquí otro. Es decir, vamos a tener 3 enlaces de tipo covalente porque comparten electrones. Tenemos ya el diagrama de Lewis del borano. Bueno, ahora el segundo paso es que vamos a hacer la geometría molecular. Para ello vamos a representar esta molécula y vamos a hacer por cada par de electrones una línea. Si os fijáis, hemos representado cada par de electrones que participan en los enlaces con una línea. Así podemos ver ya la geometría molecular y vamos a decir que tenemos 3 pares de electrones enlazantes, que es muy importante ahora para explicar la geometría. 3 pares de electrones, lo coloco en menos porque los electrones tienen carga negativa, lo abreviamos así, 3 pares de electrones enlazantes. También podemos ver que no se queda ningún par que no sea enlazante, es decir, tenemos 0 pares no enlazantes. Y ahora tenemos 1, 2, 3 vértices. ¿Qué figura geométrica tiene 3 vértices? Pues solamente es el triángulo, una figura regular. Entonces va a ser estructura, se dice triangular o trigonal. Plana, por supuesto, el triángulo es una figura plana. En este caso no hay volumen, digamos. Entonces, la geometría, como la estructura es trigonal y todos los pares son enlazantes, eso es lo que va a determinar que la geometría también sea trigonal o triangular. Podemos decir geometría trigonal plana o triangular plana, nos vale de las dos formas. Y ahora ya sí vamos a ver la polaridad, que es el último paso ya para determinar la polaridad de los enlaces y también luego la polaridad de la molécula. Así que vamos otra vez al dibujo que teníamos, vamos a la tabla periódica y vamos a ver el concepto de electronegatividad, porque ahora tenemos aquí enlaces y tenemos que saber
cuál de estos dos elementos atrae con más fuerza al par de electrones compartidos. Eso es lo que se llama electronegatividad, que es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par de electrones en un enlace, o los pares de electrones en un enlace. Entonces, en la tabla periódica, la electronegatividad, que es una propiedad periódica, aumenta en un grupo al subir, es decir, estos son los grupos, pues aumenta al subir. Y dentro de un periodo, que las filas horizontales en la tabla se llaman periodos, la electronegatividad aumenta según vamos hacia la derecha. Entonces, fijaos bien que tenemos aquí el hidrógeno y el boro está mucho más hacia la derecha, aunque está en el siguiente periodo, está mucho más a la derecha. Con lo cual, el boro, por su posición en la tabla, podemos ver que es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Por tanto, podemos representar la electronegatividad y la polaridad, para ver la polaridad ya del enlace, con un vector que se llama momento dipolar, que va hacia el átomo más electronegativo, que en este caso es el boro. Es decir, vamos a tener aquí un momento dipolar que se representa así con esta letra mu, aquí otro momento dipolar, todos van a apuntar desde el hidrógeno hacia el boro porque es el que atrae a ese par de electrones, otro momento dipolar, y aquí otro. Todos estos momentos dipolares son desde el hidrógeno hacia el boro. ¿Qué ocurre? Pues tenemos entonces, vamos a tener enlaces. ¿Cómo van a ser esos enlaces? La carga no va a estar distribuida en el enlace de manera uniforme porque uno tira más que el otro. Es decir, de este par de electrones compartidos, la carga se va a ir más hacia el lado del boro. Por eso vamos a tener enlaces polares. ¿Hemos terminado? Pues no, porque hemos visto que cada uno de estos enlaces es un enlace polar. Pero en un triángulo, el triángulo equilátero es una figura regular. Y si tenemos tres vectores que apuntan los tres hacia el centro en un triángulo equilátero, esos tres vectores se van a anular entre sí. Cuando el sumatorio de los momentos dipolares es igual a 0, es decir, el sumatorio de estos tres vectores es 0, entonces podemos decir que la molécula es apolar. A pesar de que los enlaces sean polares, debido a la geometría trigonal plana o triangular plana que hemos dicho, y por no tener pares no enlazantes, la estructura es regular. Así que podemos decir enlaces polares y molécula apolar. Podemos decir entonces que los enlaces son polares. ¿En qué consiste entonces la polaridad? Pues es una distribución asimétrica de la nube electrónica de los átomos que forman el enlace en torno a esos átomos. Entonces, va a estar más esa nube electrónica cerca del boro, por eso hemos hablado de que los enlaces son polares. Y la molécula, por anularse los momentos dipolares, que son los vectores con los que representamos la polaridad, al anularse entre sí y el sumatorio de esos vectores ser 0, podemos decir que la molécula es apolar. Lo hemos justificado según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Por eso hemos empezado haciendo estos pasos, viendo los electrones de valencia y luego la geometría molecular. Hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos justificado la polaridad del tridruro de boro o borano. Si te ha servido, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y también te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profe Arantxa y también la web www.profearantxa.es. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección test y quiz. Aprende, estudia, practica y aprueba.
Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.